Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos, en el Señor. Gracias damos al Eterno que nos ha permitido que un día, domingo más, podamos estar a través de estos videos compartiendo y analizando la palabra del Eterno. El día de hoy vamos a estar analizando la epístola de Judas, no Judas el Iscariote, sino que el Judas hermano de nuestro Señor Jesucristo. De ese Judas vamos a estar hablando, el Judas que escribió esta epístola, que es muy breve, ¿no es cierto? Tiene un capítulo, 25 versículos, pero no por eso no deja de tener importancia la epístola de Judas. Todo lo contrario, es una epístola que no ha estado acento de polémica, ¿ya? Fue una de las epístolas que costó que entrara en el canon, así también como lo fue el Apocalipsis, ¿ya? Es una epístola que ha estado no exento de muchas polémicas, como les decía yo, porque tiene bastante información, pese que son 25 versículos de esta epístola. La información que maneja, ¿no es cierto?, es muy relevante, muy interesante. También da información, ¿no es cierto?, y hace mención a otras literaturas que no tenemos acá en la Biblia nosotros dentro de los 66 libros, y eso también acarrea un poco ha traído un poco de polémica, ¿no es cierto?, ya con respecto a esta epístola, pero ya la vamos a analizar tranquilamente, ¿no es cierto?, lo que más podamos. Trato de hacer las cosas sencillas, ¿no es cierto?, que la información sea clara y que todos podamos entender la palabra del Señor. Comienza Judas en el primer versículo diciendo lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas comienza escribiendo esta epístola haciéndose como él el autor, ¿no es cierto?, y presentándose como el hermano de Santiago, a quien también se le llamaba Jacobo, ¿ya? Aunque era hermano de nuestro Señor Jesucristo, él no se refiere a Jesús como su hermano, sino como el siervo de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Así que eso da a entender de que siendo hermano de nuestro Señor Jesucristo, lo miró más allá y lo miró como el Mesías que había de venir, como el Mesías que el Eterno había prometido para la humanidad, ¿ya? Así que él se hace presente y se presenta como el hermano de Santiago, y con respecto a su hermano nuestro Señor Jesucristo se presenta como el siervo de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y de aquí, ¿no es cierto?, a lo mejor ustedes ya han oído, ¿no es cierto?, la enseñanza que anda por ahí, ¿no es cierto?, con respecto a los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, a Santiago, a Judas, a las hermanas que se mencionan en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 55, ¿no es cierto? Yo se los voy a leer. Acá hace mención con respecto a los hermanos y a las hermanas de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 13, verso 55, dice lo siguiente. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Ya? Ahí están mencionados, ¿no es cierto?, los hermanos. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Ya? Entonces Jesús tenía varios hermanos, varias hermanas, y anda esa doctrina por ahí, ¿no es cierto?, esa enseñanza, esa creencia, esa especulación, porque no pasa más allá que una especulación,
porque no hay datos para confirmar lo que se dice. ¿Y qué es lo que se dice? Se dice que José tuvo un matrimonio anterior a cuando se casa con María, que quedó viudo, que tuvo hijos con esa mujer, con esa esposa que él tuvo, y ¿no es cierto?, cuando se casa con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, él ya tenía varios hijos. Entonces se está enseñando por ahí eso, pero no hay documentos, no hay información con respecto a eso, es solo una especulación, ya no lo sabemos si eso es así o no es así. Lo que sí es cierto que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tenía hermanos, tenía hermanas. Si eran del mismo matrimonio con María, no lo sabemos, no está esa información, no existe esa información, así que solo quedan en especulaciones y comentarios, y allí no podemos hacer nada. No podemos estar inventando cosas, ¿no es cierto?, de algo que no tenemos esa información clara. Puede ser, era natural dentro de los judíos que cuando el hombre quedara viudo, ¿no es cierto?, pudiese casarse, la mujer también, ¿ya? Así que también puede haber sido, pero no hay información con respecto a eso. Lo que sí es cierto es que Judas era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Si era hermano del mismo padre y de la misma madre, no lo sabemos. Si era hermanastro, no lo sabemos. De que era hermano, lo era, ¿ya? Sin embargo, acá cuando comienza la epístola a Judas, él prefiere decir que él es siervo de Jesucristo, es decir, reconociendo la autoridad del mesianismo que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y se presenta como hermano de Santiago, a quien también se le llamaba Jacobo. Con respecto a los destinatarios de esta carta, tampoco está claro a quién iba destinado. Se cree, por los dichos de acá, que iba a un grupo de judíos que estaba en algún punto, en algún lugar ya del mundo de aquel entonces, y probablemente esa información también fue ocultada por Judas para que la carta no fuera clara a quién iba, ya para así proteger a los ya fuera una comunidad judía o fuera mixta, digamos, entre judíos y gentiles que estaban en algún lugar, que creían en el Mesías, que hablaban de Yeshua, ¿ya? Y que por protegerlos, ¿no es cierto?, por las persecuciones que habían en aquel entonces con respecto a ciertos judíos y también a sobre todo a los que creían que Jesús era el Mesías, ¿ya? Querían acallar ese nombre llamado Yeshua, que no se promulgara, que no se dijera que él era el Mesías, que no se enseñara ya que las autoridades judías lo habían crucificado. En fin, habían ciertos prejuicios, habían ciertas enseñanzas con respecto a eso y persecución también. Entonces Judas lo más probable es que quiso ocultar por si la carta era receptada en algún lugar y no dar mayor información a quién iba la carta, dado que esta epístola probablemente se escribió después del año 90, muchos dicen que entre el 40, el 80 y tiran cifras, ¿no es cierto?, pero acá, según el propio Judas, acá nombra en el versículo 17 y en el versículo 18 de la epístola de Judas, él da a entender que los apóstoles ya no existían cuando él escribe la epístola, ¿ya? Como lo menciona acá, dice en el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿ya? Ahí Judas menciona a los apóstoles como que ya no existían, como que ya no estaban en vida, ¿ya? Y lo más probable que así fue. Lo más probable que esta epístola fue escrita, yo creo que entre el año 100 más o menos, y si es que no un poquito más,
ya los apóstoles no estaban sin vida, no existían, así que le trae a la memoria, ¿no es cierto?, las enseñanzas cuando ellos estaban vivos y enseñaban con respecto a la doctrina de nuestra fe y también del Evangelio eterno. Otra de los temas que trae esta carta, el tema principal, era, ¿no es cierto?, que andaban falsos maestros, andaban personas, hombres en este caso, enseñando que el Dios eterno no existía y por supuesto menos el Mesías, y ¿no es cierto?, que uno podía darle libertinaje a la carne sin ningún problema, adorando a otras divinidades, a otros dioses. En este caso en aquel tiempo existían muchas diosas a las cuales se le adoraba. Una de las formas de adorar a estas diosas, aparte de los sacrificios de animales, aparte a veces de los sacrificios humanos, también existía la forma más común de hacerlo a través de relaciones sexuales, y estas relaciones sexuales eran relaciones digamos depravadas. Había homosexualismo, lesbianismo, había también zoofilia, todo este tipo de cosas, digamos, por supuesto, cosas que la palabra del Señor enseña que son pecados, que es abominación al Eterno, ¿ya? Entonces, el de que Dios existiera, el que se enseñara que el Dios eterno existe, que se enseñara que Jesucristo era el Mesías, que se enseñara de la Torá, ¿ya?, de las leyes del Eterno, obviamente era una molestia y causaba, ¿no es cierto?, discusión entre los gentiles que adoraban estas diosas, ¿ya? Y por ende existía también persecución, ¿no es cierto?, y trataban de proteger, digamos, lo que más se pudiese, la información cuando enviaban una carta para evitar que hubiese persecución a estas personas que enseñaban de la ley de Dios o practicaban la ley del Eterno. Porque de eso se trataba la ley, digamos, se enseñaba para que se practicara, no para que hubiese un conocimiento de la palabra del Señor, sino para que hubiese el conocimiento y hubiese práctica con respecto a lo que se aprendía. Eso es lo que ocurría en aquel tiempo, había práctica de la palabra del Señor, y eso confrontaba a los gentiles, ¿ya? Esta epístola, ¿no es cierto?, como lo decía anteriormente, trae mucha información que en los otros libros de la Biblia a veces no la encontramos, ¿ya? Incluso se mencionan libros que no están en el canon que manejamos nosotros, que son los 66 libros, pero vamos avanzando. Por ejemplo, en el versículo 3 ya está hablando, y versículo 4 empieza a hablar del tema que trata la epístola. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa era la enseñanza que ellos estaban tratando de inculcar en las comunidades donde se hablaba del Dios eterno, donde se enseñaba la Torá, donde se enseñaban las leyes espirituales de Dios, ¿ya? Y ellos trataban, ¿no es cierto?, de meter este tipo de pensamiento, este tipo de enseñanza, negando al Dios eterno, negando al Mesías, y por supuesto diciendo que uno podía darle libertinaje a la carne y no había pecado en ello. Entonces Judas, a través de esta epístola, les deja algunos ejemplos, algunas comparaciones, un recordatorio a los hermanos a quien le está enviando la epístola, ya, que no hagan caso de eso y que consideren
los hechos que ocurrieron en tiempos pasados, donde se practicó este tipo de pecado, donde se olvidaron del Dios eterno, donde por supuesto menos iban a creer en un Mesías, donde dejaron de practicar las leyes de Dios, donde todo lo que viene de Dios se dejó de lado, y por ende, ¿no es cierto?, esa gente recibió castigo, y acá Judas en esta epístola se lo recuerda. En el versículo 5 él dice: Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas comienza diciéndoles: yo les voy a recordar porque ustedes ya lo saben, esta información ustedes la conocen, los hechos que ocurrieron en el pasado en Egipto, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Ustedes conocen esa información, que Dios los sacó a todos, pero a los que no creyeron, en el desierto Dios los eliminó, los sacó del pueblo porque no creyeron, ¿ya? Tengan eso como ejemplo, está diciendo Judas. También le hace otro recordatorio con respecto a los ángeles. Él le dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También le hace esta comparación, trayendo a la memoria a los ángeles que pecaron al principio de la humanidad, ¿ya? Yo tengo la Biblia del Oso aquí a mi lado, y él, con respecto al versículo 6, la Biblia del Oso dice lo siguiente, dice: y a los ángeles que no guardaron su origen, más dejaron su habitación, lo ha reservado debajo de la oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Ya? Eso dice la Biblia del Oso con respecto a los ángeles, ya que no guardaron su origen, y acá dice dignidad, ¿ya? Lo cierto es que Judas les menciona ese hecho, que los ángeles que pecaron contra Dios, que se desviaron, ¿ya? Ya voy a explicar un poquito más adelante este tema con respecto a lo que se está refiriendo Judas acá. Judas le hace este recordatorio que a los ángeles, aunque eran ángeles, Dios también trajo castigo sobre ellos, ¿ya? Porque pecaron, ¿ya? También les recuerda a Sodoma y Gomorra. En el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. También le menciona, ¿no es cierto?, a Sodoma y Gomorra. Nosotros siempre decimos: Dios castigó a Sodoma y Gomorra, pero la Biblia dice que castigó a Sodoma y Gomorra y también ciudades que estaban cercanas a Sodoma y Gomorra. Si bien es cierto, lo más probable es que este tipo de pecados que practicó Sodoma y Gomorra empezaron en esas ciudades grandes que eran las metrópolis de aquel entonces, pero empezaron allí y se siguieron expandiendo a las otras ciudades, a los otros pueblos, ¿no es cierto? Y muchos practicaban este tipo de pecado que practicaba Sodoma y Gomorra, ¿ya? Todas estas depravaciones que tuvieron allí en aquellas grandes ciudades, ya donde el homosexualismo, el lesbianismo y la zoofilia y no sé qué otro tipo de cosas más practicaron, digamos, sexualmente. Eso se expandió a las otras ciudades rápidamente, y no solamente Dios castigó a Sodoma y Gomorra, sino que cuando vino fuego del cielo, como lo dice la Escritura, todas estas ciudades fueron castigadas, y Judas lo trae a la memoria también y le dice: Dios castigó a los que salieron de Egipto, Dios castigó a los ángeles, Dios castigó a Sodoma y Gomorra y a las ciudades que estaban ahí, que practicaron los mismos pecados que Sodoma y Gomorra. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, refiriéndose, ¿no es cierto?, a las potestades espirituales que Dios tiene en su ambiente espiritual, ¿no es cierto?, que potestades que no consideraban estas personas
como también en el día de hoy, es decir, muchos países, por no decir la mayoría, porque son pocos los países, que no al 100%, pero muchos países quedan, poquitos, pero quedan que en sus leyes, en sus naciones, tratan de considerar sus leyes, haciendo leyes bajo el temor del Dios eterno, ya, como por ejemplo desechando a veces las leyes del aborto, desechando las leyes del matrimonio homosexual, del matrimonio del lesbiánico y muchas otras leyes que no están de acuerdo con el Eterno, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Poquitas naciones se han reservado eso, tratan de luchar con respecto a eso, pero la mayoría ya ha cedido a este tipo de peticiones, ¿no es cierto?, digamos por las organizaciones mundiales que están pidiendo que todo el mundo viva bajo este tipo de leyes, ya sacando, en otras palabras, diciéndolo, Dios no existe, el Mesías no existe, y por ende la palabra de Dios no debiéramos considerarla en nuestras naciones, ¿ya?, a ese nivel. Pero aquí Judas está haciendo un recordatorio en aquel tiempo, imagínense, en aquel tiempo, estamos hablando más de 2000 años atrás, cuando comenzó este levantamiento de practicar, de revivir los pecados que se hicieron en Sodoma y Gomorra. Judas levanta la voz y dice: hermanos, fervientemente defiendan, ¿no es cierto?, la fe, ¿ya? Y no se dejen engañar, porque si Dios castigó a los que salieron de Egipto, si Dios castigó a los ángeles que pecaron, si Dios castigó a Sodoma y Gomorra, ¿qué garantiza que nosotros no vamos a recibir el castigo si pecamos y practicamos estos mismos pecados? Eso es lo que está diciendo Judas en palabras simples, ¿ya? Y esa es la comparación que le está diciendo Judas a quienes le envió la epístola. No se atrevan ustedes a hacerle caso a esta gente que quiere mancillar la carne, que quiere darle libertinaje al cuerpo, que está enseñando que el Dios eterno no existe y que el Mesías tampoco existe, ¿ya?, y que podemos pecar deliberadamente. En el versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas está diciendo, ¿no es cierto?, que cuando disputan el ángel Miguel con el diablo, el cuerpo de Moisés, el ángel Miguel no se atrevió, no osó en él maldecirlo siquiera al diablo, sino que él dijo: el Señor te reprenda. Sin embargo, estos hombres que andaban dando esta enseñanza, que se metían en forma engañosa entre el grupo que creía en el Mesías, que creía en el Eterno, que practicaban y enseñaban la Torá, ¿ya?, trataban de engañar a esta gente, ¿ya?, y ellos maldecían sin ningún problema, ¿ya?, sobre cuánta cosa, dice, no conocen, ¿ya?, porque ellos maldecían sin conocer las autoridades espirituales que Dios tiene en su mundo, en su nivel espiritual, ¿ya? Ellos desconocían todo este tipo de cosas espirituales que existen entre nosotros, ¿ya? Y podían maldecir a diestra y siniestra, lo hacían ignorantemente, siendo que el mismo ángel Miguel, como lo menciona acá, nunca se atrevió ni siquiera a maldecir al diablo, sino que él dijo: que el Señor te reprenda. Acá en la Biblia del Oso, que la tengo a mi lado acá, y la comparo siempre un poco, me sirve un poco, dice en el versículo 9: pues cuando el arcángel Misael, acá en la Biblia Reina Valera 1960 dice el arcángel Miguel, pero acá dice Misael en la Biblia del Oso, ¿ya?, lo nombra como el ángel Misael. Judas entonces está tratando de que los hermanos reflexionen y por ningún motivo hagan caso a este tipo de enseñanza que estaban explicando estos hombres, ¿no es cierto?
Otra de las cosas que menciona Judas acá, ¿no es cierto?, es en el versículo 14, ya, que es uno de las polémicas que ha generado esta epístola, porque aquí Judas hace mención de Enoc, ¿ya? Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa también es una de las polémicas que ha generado esta epístola, ya, porque Judas menciona el libro de Enoc, ya. Este es un libro que lo he oído varias veces, ya. Es un libro que trae mucha información, para aquellos que no han leído, saben de qué estoy hablando, ya. Y una de las informaciones que trae, por ejemplo, es que los ángeles, cuando pecaron contra Dios, fue una de las razones de los pecados que cometieron fue tener relaciones sexuales con las mujeres de aquel entonces que existían, ¿ya? Ese fue uno de los pecados más grandes que cometieron los ángeles, y por eso Judas también lo menciona acá en el versículo 6, ya, porque él está hablando de los pecados que se cometieron en Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y él menciona a los ángeles que tampoco guardaron su dignidad, ya. Acá en la Biblia del Oso, en el versículo 6 de la epístola de Judas, dice que acá los ángeles no guardaron su origen, ya. No guardaron su origen. Acá dice que no guardaron su dignidad, ya. Y el libro de Enoc enseña, ¿no es cierto?, y explica que uno de los pecados que cometieron los ángeles fue ese, digamos, tener relaciones sexuales con las mujeres que existían en aquel tiempo, ¿ya? Nosotros en Génesis, ¿qué encontramos? En Génesis encontramos que los hijos de Dios se metieron, ¿no es cierto?, y tuvieron relaciones con los hijos de los hombres. Eso es lo que menciona en Génesis, digamos. Pero el libro de Enoc es más claro y él sí menciona, ¿no es cierto?, que los ángeles, aparte de ese pecado, cometieron muchos más, ¿no es cierto? Y acá el libro de Judas menciona el libro de Enoc, hace referencia al libro de Enoc, y esa ha sido una de las polémicas que ha traído, ¿no es cierto?, esta epístola, ya, donde los que han leído el libro de Enoc se dan cuenta inmediatamente que al parecer, ¿no es cierto?, ocultaron ese libro, no quisieron revelarlo, pero las cosas han ido saliendo a la luz, ¿no es cierto? Se encontró el libro de Enoc y hoy día está en nuestro medio, ¿ya? Y la información que tiene es riquísima, que maneja el libro de Enoc, ¿ya? Cuando uno lo lee, es como el complemento o aclara la mente y hace entender la palabra de Dios que tenemos, que a veces no podemos entenderla, como sobre todo el Génesis, por ejemplo, donde hay muchas cosas que quedan como en el aire, ¿ya? Como el versículo que yo le mencionaba, donde dice que los hijos de Dios se casaban o se relacionaban con los hijos de los hombres. Allí uno puede, ¿no es cierto?, malinterpretar muchas cosas, pero cuando uno lee o escucha el libro de Enoc, ya se aclaran muchas cosas. Y acá Judas menciona el libro de Enoc, que sí se manejaba dentro de la comunidad judía, que sí se leía, que sí estaba dentro de ellos, ya. De hecho hay muchos pasajes bíblicos que están relacionados al libro de Enoc, y que el que no ha leído el libro de Enoc no se da cuenta que muchos pasajes bíblicos, incluso el Apocalipsis, está relacionado con el libro de Enoc, ¿ya? Pero acá Judas lo menciona sin ningún problema, menciona a Enoc, ¿ya? Y cita, ¿no es cierto?, lo que dice en el libro de Enoc, en el versículo 15, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y que todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
es decir, contra Dios, ¿ya? Este es la epístola de Judas, entonces no ha estado exenta de polémica esta epístola, ¿ya? Muchos han dicho que no debiera estar en el canon, ¿ya? Porque la información que entregó, a lo mejor la información que entregó en su tiempo ya les causó un poco de polémica, ¿no es cierto?, cuando se formó el canon, pero hoy en día, ¿no es cierto?, con toda la información que ha ido descubriéndose, cómo han ido apareciendo libros que estaban ocultos, ¿ya? Y toda la tecnología también ha ayudado para informarse de toda esta situación, ha ido dándole la razón a la epístola de Judas, que no estaba equivocada, ¿no es cierto?, que definitivamente dentro de los judíos se manejaba el libro de Enoch, manejaban las profecías de Enoch, ¿ya? Y en la Biblia también están mencionadas en muchos pasajes bíblicos. Por supuesto, uno tiene que conocer el libro de Enoch para darse cuenta que están relacionadas con ese libro, ¿ya? Y acá Judas lo menciona, ¿ya? Ya terminando la epístola, ¿no es cierto?, Judas, ya en el versículo 17, él dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en los postrer tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos y sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlo; a otros salvad, arrebatarlos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Termina entonces la epístola de Judas, ya dándonos todo este tipo de información, hablándonos un poco, ¿no es cierto?, de los pecados que se estaban practicando en el tiempo que él escribe la epístola. Estamos hablando de alrededor del año 100, ya estamos hablando prácticamente de 60 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más o menos por ahí, ya, y ya, ¿no es cierto?, se estaban levantando este tipo de cosas, y que por supuesto en el tiempo se han aplacado un poco, después vuelven, tratan de luchar, y es lo que estamos viendo el día de hoy en nuestra actualidad, en nuestro mundo, en nuestro siglo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, y que de nuevo, ¿no es cierto?, se está levantando esta fuerza de este tipo de pecados, que ya quieren practicarlo, que la palabra del Señor es un estorbo, que ya tenemos que dejar de creer en Dios, que tenemos que dejar de creer en el Mesías, y todo este tipo de cosas que ustedes seguramente ya han oído en diferentes lugares, ya, y que tenemos que sacar, ¿no es cierto?, leyes ya que abarquen todo este tipo de pecados que se practicaron en Sodoma y Gomorra. Pero como Judas dijo, ¿no es cierto?, debemos considerar el pasado, debemos mirar la historia y darnos cuenta que Dios no está de acuerdo con todo este tipo de abominación, y que cada vez que se ha levantado esta abominación y se ha llegado al punto de practicar este tipo de pecados, Dios también se levanta para castigar aquellas ciudades, aquellas naciones. Así que, tal como dijo Judas, consideren eso, no se olviden de eso. Yo también el día de hoy recuerdo, y que ojalá no nos olvidemos de eso, y por ninguna razón, ¿no es cierto?, dejemos de creer en el Dios eterno, en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que Dios nos ha dado.
Que el Señor de paz pueda bendecirle, que tengan una rica semana junto a su familia, disfruten de su familia y también disfruten estudiando la palabra del Señor. Si Dios nos permite, nos veremos el próximo domingo.